Yo creo que la política, la democracia, la partidocracia, los partidos políticos, las ideologías están de vacaciones. Y si pensamos cómo llegan las ideologías hasta el día de hoy y el rol democrático histórico que han jugado para fortalecer la democracia en diferentes partes del mundo, incluyendo países de África, que se pensaría, sería hasta irrisorio pensar que en África podríamos tener democracia donde no era ni fácil comunicarse, ni por una lengua. A raíz de la propia Revolución Francesa del 1789, desde allá comenzamos con el tema de las ideologías y los partidos políticos, que en ese momento tal vez no eran identificados como tales, sino más bien como movimientos políticos que buscaban hacer cambios históricos. Querían quitar al rey, en este caso, deponerlo por el abuso luego de la crisis de la harina y todo lo ocurrido por allá por la Revolución Francesa. Desde ahí se decía entonces lo que entendían que había que hacer un cambio radical, se sentaban a la izquierda, y lo que entendían que había que hacer un cambio más moderado, por decirlo de esa manera, se sentaban a la derecha, y ahí se comenzó a acuñar el concepto de izquierda y de derecha. Grandes pensadores de la historia o de la humanidad que han marcado, diría yo, la historia política, económica y social, porque no solo filosofaron o hablaron sobre la política, también se atrevieron a hablar de la política y de la economía, como Karl Marx y Adam Smith en La riqueza de las naciones. Y Karl Marx, un poco más profundo ya, cuando habla del manifiesto comunista, donde allí evidencia las ideas socialistas que han imperado en el mundo y que han logrado, o que lograron dividir el mundo entre izquierda y derecha, por decirle. Pero este concepto de izquierda y de derecha, yo creo que por muchos años logró eclipsar el mundo, incluyendo esa famosa Guerra Fría, luego o a raíz de la Segunda Guerra Mundial entre Rusia y Estados Unidos, ambos con una visión diferente, uno con una visión de izquierda y otro con una visión de derecha, aunque aparentemente la visión de derecha logró imponerse en el mundo, porque la historia la escriben los vencedores. Pero si tú buscas los principales países del mundo que tienen mayor desarrollo económico, que tienen mejor desarrollo social, que tienen mejor distribución de la riqueza, esos países en su mayoría, hablamos en este caso de los nórdicos, en principio todos o casi todos basaron sus economías, o más bien su desarrollo político, en una visión progresista. Aprendieron a dividir su riqueza. Cuando les llegó la riqueza, como el caso de Noruega, tenían mucho mayor fortaleza para distribuir y para mejorar la calidad de vida de todos los noruegos, y por eso vemos cómo esos países que en principio eran bárbaros, los nórdicos, hoy son un ejemplo en el mundo para cualquier ejemplo que usted le ponga, en términos impositivos, en términos de recaudación, en términos educativos, son de desarrollo social, son un ejemplo para el mundo. Pero viendo la degradación de la política, y cuando un país o un estado, una nación comienza a dar síntomas de que el sistema de partidos políticos se va cansando, ella misma comienza a anunciarte con pequeños hechos, como se dice, para que tú comiences a reaccionar sobre ella. El mejor ejemplo de eso es Venezuela. En Venezuela, a raíz del pacto de punto fijo que conversábamos, creo que en el día de ayer con Graimer Méndez, el pacto de punto fijo 58-59 en Venezuela, que fue un pacto que se realizó para pactar la democracia luego de la salida del déspota Pérez Vidal. La democracia hubo que pactarla entre ADECO, COPEI y ese grupo de partidos que en ese momento quería traer una nueva democracia a Venezuela. Pero en Venezuela hay un personaje que yo creo que tiene un poco de símil con la República Dominicana, porque fue un síntoma del cansancio que sufrió ese país con la partidocracia. Y se llama Rafael Caldera. Rafael Caldera fue uno de los principales impulsores, ¿verdad?, de ese pacto de punto fijo del 58. Promovió por completo una renovación política, promovió una generación política completa para que accedieran a la política a través de esos partidos, COPEI y ADECO. Bueno, aunque fue presidente varias veces por uno de ellos, llegó un momento dado, me iba a hacer un comentario.
Sí, y sí, que ganó las elecciones después que Chávez estaba preso después del Caracazo. Sí, sí, con una visión socialdemócrata, pero fue presidente en la final de los 60, en los 70, pero llegó un momento dado que en su partido, ya cuando llegó el relevo, se resistió al relevo y tuvo que irse y formar un nuevo partido, que es lo que le llamaron el chiripero, y creo que en alrededor del 93 o el 94 llega nuevamente a la presidencia, pero en los brazos de él, en las manos de él, es que explota el sistema de partido político y viene ya todo lo que ustedes saben con Chávez y lo que representó para Venezuela, aunque en principio tuvo muchos aportes. Pero cuando tú vas a la República Dominicana, tú dices, ¿qué está pasando en la República Dominicana con la partidocracia? Yo creo que está grave, está grave, está grave. Cuando el PLD surge en el 1973, yo mismo tuve una equivocación por muchos años, porque yo decía, bueno, que el PLD era un partido liberal, y luego me explicaron que no era liberal, sino más bien que era de liberación, que era un movimiento, un modismo de los 60, de los 70, para la liberación de los pueblos, principalmente en la parte económica, política y social, y que Juan Bosch, a raíz de lo ocurrido ya con el golpe de Estado, pues se cuidó un poquito más, hablando de un frente de liberación, más que un partido progresista, inclusive socialista, que tal vez era lo que más aplicaba a la época. Pero lo que tenemos hoy como partidos políticos en la República Dominicana no representa absolutamente nada de lo que hemos hablado, de la retrospectiva histórica que yo he hablado en estos momentos, de lo que es la historia política, los movimientos políticos y lo que representa una visión política. Si yo soy de derecha, si yo creo en la mano invisible en el Estado, de que el Estado debe de normarse por sí mismo, o que si no, si yo debo tener un control sobre el Estado, o cuál sería mi visión sobre la educación, si yo creo en una educación laica, o no, o si yo creo en una educación concentrada, basada en preceptos religiosos. Qué lindo se ve la política desde el punto de vista de las ideologías, cuando la gente toma decisión en función de lo que cree por un concepto y una creencia ideológica para tomar esta decisión. Pero ahora prácticamente nada de eso es posible. Cuando le digo nada de eso es posible, es que tú tienes hoy un PLD, que fue el que por más años permaneció trabajando el tema ideológico, un PRD que trajo la democracia a la República Dominicana, hoy PRM, pero cuando tú lo evalúas a todos ellos, podríamos decir que todos se han emborrachado y que las ideologías están de vacaciones.